tardes, queridos amigos y amigas. Estamos comenzando este programa llamado Abriendo Caminos en la 91.1 Radio Universidad, la primer radio universitaria del nordeste de la Argentina, que nos hace este espacio para compartir la palabra de Dios, como lo hacemos cada miércoles a partir de las 5 de la tarde, desde la parroquia María Auxiliadora, desde la parroquia de la Asunción, con estas dos jóvenes que hoy acompañan. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Lucila? ¿Cómo estás, Sonia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios, con el deseo de compartir este don que es la palabra de Dios, que nos sigue insistiendo en el cómo rezar. El domingo pasado hemos escuchado esa parábola del Señor que nos invitaba a rezar sin desfallecer, sin parar, teniendo una constancia como esta mujer viuda que al final logró que ese juez desgraciado, malvado, que no le importaba ni Dios ni la gente, le hiciera justicia. ¿Por qué? Porque ella fue insistente, ¿no? Y el Señor dice que Dios va a hacer algo así, va a ser como ese juez. No, va a ser mucho más que ese juez, ¿no? No, va a hacer justicia en un abrir y cerrar de ojos, dice Jesús, ¿no? Bueno, y hoy también hay una invitación en esta línea de cómo rezar, de qué manera rezar. Se ve que es tan importante la oración que el Señor no quiere dejar temas sin tratar sobre esto que es lo que define, podríamos decir, la vida de un creyente, ¿no? El encuentro con Dios, este vínculo con Él, ir descubriendo este mundo que está en medio de este mundo visible, este mundo invisible que es la presencia de Dios, uno y trino, de los ángeles, de los santos que caminan con nosotros, pero bueno, solamente tomamos contacto con Él a través de la oración, ¿no? Así que, bueno, esta es un poquito la propuesta de esta tarde. Lo haremos como siempre con una consigna también. No sé si quieren, vamos expresándole algo a la Bueno, audiencia. Queríamos invitar a que compartan en nuestro Instagram, @evangelizarconpoder, qué les pareció este tema, cómo es su oración, ¿sí? Si se sienten identificados con alguno de los personajes de este evangelio, ¿no? Y bueno, contarnos qué están haciendo también, desde dónde nos están escuchando. Así Bueno. Y bueno, si se sienten identificados con los dos, también puede ser, pues se puede dar el caso, digamos, y compartirlo que les llega de la lectura en sí, digamos. Así es. Sí, porque por ahí también veíamos, ya vamos a ver de qué se trata, ¿no? El evangelio de hoy son dos personas que rezan de un modo muy distinto, y es posible que nosotros también nos identifiquemos en aspectos con uno, en otros aspectos también con otro, ¿no? Ciertamente que la palabra nos orienta de qué manera debemos rezar, y cómo aprender a rezar, con qué actitudes, con qué miradas sobre los demás y sobre nosotros mismos, ¿no? Y hasta podríamos decir si los demás deben entrar en la oración, de qué manera deben entrar, ¿no? Si es para compararse y para ensalzarse a sí mismo, o más bien para interceder por los otros, ¿no? Más bien por ese lado parece que va la invitación del Señor en otros textos, no en este. Así que bueno, vamos a comenzar sin más escuchando este evangelio, que es el evangelio de San Lucas, capítulo 18, a continuación del que leímos el domingo pasado, versículos del 9 al 14. Si tenés la Biblia, querés y podés seguirlo, es capítulo 18 del evangelio de San Lucas, versículo 9 al 14. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en voz baja. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª parte de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro
que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Muy bien, vamos a compartir entonces lo que esta palabra dice. Siempre hacemos estos 3 pasos, ¿no? El primero, ¿qué dice el texto? Después, ¿qué me dice a mí? ¿Qué toca de mi vida? ¿Cuáles son las cosas que despierta de mi historia, de mi sensibilidad, de lo que estoy viviendo en este tiempo? Y después, ¿qué le decimos al Señor, ¿no? En la primera parte, ¿qué dice el texto? Tratamos de fijar la mirada, el corazón, la atención sobre lo que el Señor enseñó acá, ¿no? Compartíamos fuera del aire de que esta parábola, al igual que la que escuchamos el domingo pasado sobre la viuda insistente, tienen una premisa. Las 2 parábolas tienen una premisa en la cual se da a entender cuál es el objetivo, por qué Jesús dice esta parábola, ¿no? Acá dice, refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. O sea que está de alguna manera queriendo corregir eso tan humano, que es tenerse por justo uno a sí mismo y el desprecio de los demás, ¿no? Esa actitud de soberbia, de pensar que uno es como distinto del resto, ¿no? Que tiene, no sé, sangre azul, como decimos, ¿no? Cuando en realidad somos todos seres humanos y poquito más, un poquito menos, pero todos somos necesitados de compasión, de ayuda, de misericordia de los demás y sobre todo de misericordia de parte del Señor, delante de Dios. ¿Quién se puede ufanar de qué? ¿No? Así es como que parece que estuviéramos en una escalerita y hay algunos que están en unos escalones más arriba, más cerca del cielo, y otros que por su vida, por sus decisiones, están mucho más abajo, ¿no? Y pareciera que los de arriba miran a los de abajo, sintiendo pena y mufándose donde están, ¿no? Pero en realidad Dios nos ve de otra forma. Dios no nos ve en forma de escalera, o quienes están más arriba, quienes están más abajo, sino que nos ve a todos por igual, ¿sí? Como un buen padre, ¿no? Claro. Un buen padre que ve a sus hijos por igual, ¿no? Que los ama totalmente de la misma forma. Sí, o sea que me hace acordar esta imagen que usás de la escalera, de algunos expresan la distinción que hay entre un santo y un gran pecador, ¿no? Pongamos un gran santo y un gran pecador. ¿Qué diferencia hay respecto de Dios? Algunos dicen que es la diferencia del que está subido arriba del Everest, o del que está en el piso al nivel del mar, digamos, respecto de la distancia que hay del sol, pongámosle, ¿no? Entonces uno dice, la distancia es grandísima, para los dos es grandísima. Uno, si se va a agrandar al lado del otro porque tiene 8 kilómetros más arriba de los miles y miles y miles de kilómetros que lo separan del sol, es como una cosa tonta, ¿no? Porque en realidad, estamos en la misma, o sea, y si hay algo que tenés, lo tenés porque es regalo de Dios, digamos, ¿no? Sí. Pero parece interesante eso de el objetivo que tiene la parábola, ¿no? Referirse a los que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Tenerse por justo, yo ya estoy bien con lo que hago, con lo que digo, con las actitudes que tengo, con la vida que llevo, con las costumbres que tengo, ¿no? Después vemos un poquito cuáles son esas costumbres, ¿no? Pero y por eso mismo reafirmarse como muy distinto del otro, que los otros son todos gente mala, digamos, ¿no? Claro. Es como que esa situación muy común en los hombres, porque pasa en todas las áreas de la vida, ¿no? Siempre parece que hay personas que están mejor que otras, o que se consideran mejores que otras. ¿Cómo sucede esto? Incluso en esta época, ¿no? Y Jesús queriendo llamar a la humildad, ¿no? Al no buscar ser mejor que el otro, ¿sí? Sino que realmente a ir juntos, caminar juntos, ¿no? Por más que los pecados que tenga cada persona, ¿no? Sino que realmente acompañarse entre hermanos. Sí. Bueno, y después la parábola habla de 2 hombres que subieron al templo para orar, ¿no?
un fariseo y un publicano. Ya sabemos que Jesús tiene una mirada para con los fariseos muy crítica, que les fue dando leña durante toda su predicación, de una y otra manera fue poniendo en evidencia la incoherencia, la profunda división que había dentro de sus corazones entre lo que ellos decían y lo que hacían, ¿no? Al punto que les dice a los apóstoles: ustedes hagan todo lo que ellos dicen, pero no se guíen por sus obras, porque cargan pesadas cargas sobre los demás que ellos no llevan ni siquiera con un dedo, ¿no? Entonces, y habla de sepulcros blanqueados, que por afuera son todos muy lindos, pero adentro están llenos de podredumbre, ¿no? Uh-huh. A los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, Jesús les ha dado constantemente, con mucha claridad, un reflejo de todas sus incoherencias, ¿no? Entonces no es extraño de que acá, en esta parábola, sea el fariseo el que está de pie rezando de esta manera así soberbia, ¿no? Porque en el fondo Jesús quiere remarcar eso. El que se eleva será humillado, el que se humilla será elevado. Acá está hablando de este que se eleva a sí mismo, que se ensoberbece por aquello que está haciendo, ¿no? Por cómo vive. Y ahí tiene algunas actitudes que este hombre dice, le está enrostrando a Dios, ¿no? Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ¿no? Ahí ya sonamos, ¿no? Y como que arrancó para el diablo, o sea, ya arrancamos mal. Claro, no soy como los demás, pero ¿y vos qué sos? Sangre azul, ¿de qué estás hecho, no? O como si Dios ya lo hubiese creado diferente, como que le agradece a Dios por a mí haberme hecho diferente a este. Claro. Sí, es como de entrada, ¿no? Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. En nuestra oración tendremos algo de esto. Por eso la consigna, decíamos Lucila, de por ahí, no pensar simplemente con cuál me identifico, porque yo creo que por ahí capaz que hay cosas en las cuales nos identificamos más con uno y otras con otro, porque no hay el trigo y la cizaña en nuestro camino espiritual, de alguna manera están también mezclados, ¿no? Y por más que quisiéramos ser totalmente trigo, pero la realidad es que, bueno, hay cosas en nosotros, si no ya se habría acabado la conversión, no tenemos nada que hacer, digamos, ¿no? Y realmente eso se acaba cuando nos morimos, ¿no? Y hasta el último día tenemos camino para hacer, ¿no? Pero esta mirada de no soy, ¿será que nosotros cuando rezamos algunas veces nos ponemos en esta actitud tan así, ¿no? Tan fea, tan soberbia, tan de creerse que uno, qué sé yo, salido de dónde sos, ¿viste? De qué cuna, de qué estirpe, de qué, no sé, de qué raza, ¿no? De qué pedigrí, ¿no? Sí, en realidad somos seres humanos, ¿no? Entonces, acá planta una actitud que es realmente fea, ¿no? Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, o sea, todos los demás son de una manera y yo soy distinto, ¿no? También muy probablemente la actitud del fariseo haya sido así por una cuestión política de esa época, porque los publicanos, ¿quiénes eran? Eran los cobradores de impuestos, ¿no? Que en esa época eran traidores del pueblo judío. O sea, verlo desde ese punto de vista, ¿no? Como hoy nosotros podemos tener hasta esa actitud con los políticos de hoy en día, ¿no? Gracias, Señor, porque no soy como aquel político que está robando y está haciendo tal cosa, ¿no? Por ahí lo veo a esa fuerza de ese enojo contra el publicano por eso, por esa situación que existía en esa época de tensión entre los judíos que se rebelaron contra sus mismos hermanos, que eran judíos también, por dinero. Claro. Sí, acá el tema es cómo él termina mirando, tal vez por algún caso que lo hay y lo habrá, de personas que no viven de acuerdo con lo que humanamente es bueno, digamos, ¿no? Pues nadie va a decir que está bien robar, ser adúltero, ser un mentiroso, ser un injusto, ¿no? No, y el domingo pasado escuchamos de este juez que no le importaba nada, ¿no? Bueno, gente así hay y habrá, evidentemente que no vamos a decir que se trata de rezar
pensando que todo el mundo es Alicia en el País de la Maravilla, o sea, toda la gente es muy buena, todo es una maravilla, y no, tenemos los pies en la tierra, sabemos cómo somos los seres humanos y que tenemos cosas buenas y cosas más o menos y cosas malas, de las cuales hay que cambiar, y que algunas personas también es verdad que pueden ser muy malas, ¿eh? No se trata de ponerle como un halo de santidad y de pensar de que porque Dios está en medio nuestro, entonces todas las personas son en todo buenas, y no, hay personas que son también muy malas, algunas que ordinariamente hacen el mal y planean el mal y lo llevan a cabo, y no, me parece que eso es realismo, pero lo que da mucha pena de que el fariseo al fijarse tanto en eso, termina pensando que todo el mundo es igual, que todo el mundo es igual, y fijémonos, porque para mí esto está muy presente, a veces viendo, sobre todo por la pantalla, alguna cosa que está, creo yo, digitada y pensada de propósito, muchos desastres que pasan a nivel social, y que se pone en la pantalla como si todo fuera así. Entonces se termina pensando que todos son ladrones, que todos son... Y no es verdad, eso es una gran mentira. La gran mayoría de la gente vive como Dios manda. La gran mayoría vive haciendo el bien, criando a sus hijos, yendo a su trabajo, procurando llevar el pan a la casa de manera digna. La gran mayoría de la gente vive así, ¿no? Entonces me parece que acá está esta equivocación de este hombre, que al final termina metiendo en una bolsa a todos, ¿no? Claro. Te doy gracias porque no soy como los demás hombres, o sea, fuera de mí, el resto, que son ladrones, injustos y adúlteros. ¿Viste? Claro. Una mirada re negativa, re fea. Y después continúa, digamos, y empieza como a exhibir sus méritos. Hago ayuno, pago la 10ª parte de todas mis entradas. Es como que también, como decíamos en lecturas anteriores, se olvida también un poco de si bien le da gracias al comienzo, es como no centrarse en todo lo demás que le da Dios, se guía por cómo viven los demás y no lo que le da Dios a él. No se enfoca en agradecer más, en pedirle quizás por él, por sus propios pecados, digamos. Se olvida de todo eso en su momento personal de oración, digamos. Y que se ve después la diferencia en la oración del otro, que golpeándose el pecho, digamos, Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador, digamos. Esa diferencia abismal entre la oración de uno y la oración del otro, como también esa mirada de mirar a mi hermano al lado nos pone una venda de vernos hacia uno mismo, nuestro interior, digamos. Así es. Es muy fuerte la lectura, ¿no? Es como que te habla de muchos aspectos nuestros, como que tenemos, ¿no? Muchas veces también así, cuando vamos a misa incluso, o sea, en vez de estar ahí sentados tratando de tener un encuentro con el Señor, estamos mirando a nuestro alrededor, ¿no? Creo que me imagino algo parecido, ¿no? Entrando el fariseo al templo, buscando, en vez de buscar su encuentro personal con el Señor, mirando a su alrededor, ¿no? Y comparándose. En cambio, el publicano entra cabizbajo, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho. O sea, entrando directamente a reconciliarse con Dios, ¿no? A pedir perdón. Sí, la Desiderata dice, ¿no? Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Yo creo que el gran error está en esa comparación con los demás, ¿no? Algunos hablan de que tendríamos que buscar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Eso está como bastante en boga en este tiempo. Y me parece muy linda la mirada porque cada uno tiene un camino. El propio Papa nos escribía el año pasado, en Gaudete et Exsultate, este camino a la santidad que Dios nos invita a cada uno,
Dice, y cada uno por su propio camino. Eso lo ha dicho con claridad el Papa y lo hace citando otro texto que no me acuerdo cuál es, ¿no? Cada uno por su... Es del Concilio Vaticano II que habla de eso también, ¿no? Entonces, cada uno por su propio camino. El otro hará lo mejor que pueda y acompañémosle, ayudémosle, si hay algo que le podemos arrimar una bocha en buena hora, pero no se trata de estar comparándonos con los demás y pensando que porque yo en esto soy mejor que el otro, entonces soy un genio. Puede ser que sea en esto, pero en otras cosas el otro va a ser mejor que yo, seguro, porque nadie es rey en todos los deportes, en todas las cosas, en todas las... Entonces cada uno va haciendo lo mejor que puede en los ámbitos que tiene capacidad, que la vida lo fue poniendo. Entonces es muy lindo porque si te comparás te vas a volver vano, o sea, orgulloso, soberbio, engreído, agrandado, como vemos acá el fariseo, vano o amargado. ¿Por qué? Porque si vos ves que el otro es mejor que vos capaz que vos te tiras abajo y te empieza la baja autoestima, y porque no, porque yo no me sale, porque los demás son mejores, porque no sé qué. Entonces el punto creo que es no compararse con los demás, ¿no? Hoy que es tan difícil porque todo es competencia, ¿viste? Desde la escuelita, la salita de 4 hasta bueno, después siempre competencia, ¿ves? ¿Quién más que el otro? ¿Quién más? Claro. ¿Y por qué competencia? Vos hacés lo tuyo, y dejale al otro, y si podés ayudarle en buena hora, ¿no? Así que esa mirada más sobre el propio camino, que el segundo sí lo tiene, el publicano se mira a sí mismo delante de Dios. Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador, ¿no? Entonces él sí sale justificado, el otro en cambio no se va justificado, porque se quiere justificar por su propia acciones. Claro. ¿Y quién le va a dar algo a Dios, viste? ¿Quién le va a decir, Señor, mirá que yo hago esto, aquello otro, no sé qué? Después San Pablo dice que hay que no hayas recibido, y si lo recibiste, ¿por qué te agrandás? Claro. O sea, todo lo hemos recibido, todo es gracia, todo es don de Dios, todo es signo de esta magnanimidad de Dios, de esta gran bondad de Dios, ¿no? Entonces, bueno, por aquí creo que va un poquito la invitación, ¿no? Hay algo muy lindo también, que es esta última frase, la frase del publicano, Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador, está propuesta en el librito que es un clásico de la espiritualidad cristiana, Relatos de un peregrino ruso, ¿no? Que vale la pena realmente leerlo porque nos acerca a los que somos de este lado del charco, más occidentales, a la mirada más oriental que hay de la oración, ¿no? Y que tiene mucho que ver con esta repetición. Este peregrino ruso va aprendiendo por el starets, el maestro que le va enseñando, a rezar precisamente con esta expresión, ¿no? Señor, ten compasión de mí que soy un pecador. Dios mío, ten piedad de mí que soy un pecador. Y el maestro, el starets, le va enseñando a repetirla primero 10 veces, después 100 veces, después 1000 veces, después hasta... Y repetirla junto con la respiración, ¿no? Al respirar, Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Como que se vaya haciendo la respiración del alma, Y es muy muy lindo ese libro porque va llevando a que uno se entusiasme por esto que nos decía precisamente el domingo pasado, ¿no? El texto anterior a que es necesario rezar siempre sin desfallecer, Entonces vamos aprendiendo que la oración tiene que ser como esa respiración del alma, que a la vez que respiramos constantemente, si no podemos vivir, si nos falta 3 minutos del aire, chao, sonamos, o sea, ¿no? Del mismo modo pasa con este vínculo con el Señor, ¿no? Y que el modo de acercarnos a Él, el mejor modo es humillarnos, porque nosotros delante de Dios somos polvo y ceniza, como dice Abraham, ¿no? Yo no soy sino polvo y ceniza, Disculpe, mi Señor, si una vez más ¿Abraham era? Ahora se me hizo lío quién es. Cuando iba a destruir Sodoma, ¿no? Sí, Abraham, ¿no? Sí. Entonces, yo que no soy sino polvo y ceniza. Y el Señor dice, bueno, aunque encuentre, ¿no? 40 justos no la destruiré por amor a esos 40 justos, ¿no? Y después
ahí hay un ejemplo muy lindo de esta mirada, ¿no? De esta mirada de sí mismo. ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué tiene que hacer? A veces vamos a rezar y en vez de estar el espíritu de el Padre Nuestro, del hágase tu voluntad, vamos a rezar con el espíritu de hágase mi voluntad, y Dios no me cumplió, ¿viste? O sea, ¿cuántas veces en vez de ir con esa actitud así de humillación real, ¿no? De una cosa así como exterior, sino de veras, de corazón, saber que Dios es Dios, yo soy una pobre criatura que hace unos añitos nomás estoy sobre esta tierra y dejaré de estar dentro de poquito nomás, chao, somos como hierba que florece a la mañana, por la tarde se corta, se seca, se acabó, ¿no? Y nos creemos tanto a veces con derecho a decirle a Dios qué tiene que hacer, ¿no? Que le mandamos a Dios, ¿no? Sí. Creo que es una hermosa enseñanza, ¿no? Sí. Una vez, me hace acordar esto, ¿no? Leí un libro de catequesis, estaba viendo las partes del Padre Nuestro, ¿no? Pero desmenuzado. Y en una de esas partes decía que era muy recomendable a la hora de rezar, primero pedir perdón, reconocernos pecadores desde el vamos, y creo que inclusive la misa es así, al principio nos reconocemos pecadores, luego agradecer a Dios todo lo que ya tenemos y por último recién hacer la petición. Y cuando lo puse en práctica, no, porque lo leí quedé muy chan y entonces lo puse en práctica y cuando llegué al momento de pedir dije, uy, pero el Señor ya me dio todo. Ahí te das cuenta. Genial, sí, genial, porque así es. Es genial, ese método es buenísimo, así que le recomiendo a los oyentes que lo prueben de esa forma, porque es buenísimo, llegas a un punto en que te das cuenta, pero el Señor ya hizo todo por mí. Claro. O sea, lo único que tengo que hacer es confiar en Él, así que sí. Es muy hermosa la experiencia, la verdad que lo recomiendo. Nos vamos a ir a un cortecito musical, a la tanda publicitaria, y volvemos enseguida en Abriendo Caminos.
vuelta en Abriendo Caminos, en la tarde de Radio Universidad. Este programa que hacemos desde la Parroquia de la Asunción, la Parroquia María Auxiliadora, compartiendo la palabra de Dios del próximo domingo. Vamos calentando motores, preparando el corazón para que el Señor vaya haciendo de nosotros verdaderos hijos e hijas suyos, ¿no? Así es. Y en este sentido, bueno, queremos siempre compartir con aquellos que desean allegarse a través del WhatsApp o de algún otro mensaje, así que compartimos, ¿no? Sí, le queremos mandar un saludito a Juana, que siempre nos está escuchando, y ella nos dice: me parece más sincera la oración del hombre que le pide perdón humildemente al Padre. Y además ella propone un modo de oración más sencillo que dice: el tener siempre un pensamiento positivo hacia el prójimo. Qué lindo eso, ¿no? Un pensamiento positivo, ¿eh? No andar viendo que el otro es mi enemigo, sino que es mi hermano, ¿no? Así es. También le mandamos un saludito a Pablo, que él nos dice: creo que la manera de hablar con Dios debe ser sincera y sobre todo humilde. Como lo dijo Josafat ante una situación desesperada para él, siendo rey se humilló delante del Señor, postrándose con el rostro a tierra. Esta es la actitud que debemos tener cuando hablamos con Dios, que conoce nuestro interior. Muy lindo. A bajarse, ¿no? El que se humilla será elevado, y el que se eleva será humillado, ¿no? Es como la frase lapidaria que Jesús dice al final de esta parábola, ¿no? Así es. Bueno, estamos viendo entonces cómo aprender a rezar de un modo más de acuerdo como el Señor va a recibir nuestra oración, ¿no? Un modo más agradable a Dios, ¿no? No ese modo soberbio que Dios de lejos conoce al soberbio, pero Él da la gracia a los humildes, ¿no? A los soberbios los rechaza. Entonces, por eso dice al final de todo que este último, el publicano, volvió a su casa justificado, pero no el primero. El fariseo no volvió justificado a su casa. Se creía que con enrostrarle a Dios todas sus virtudes, entre comillas, iba a ganar el favor de Dios, pero en realidad se estaba agrandando y pensando que él era mejor que todo el mundo, cuando en realidad era una persona más. O sea, cada uno va haciendo un camino lo mejor que pueda, ¿no? Así que esa distinción que él se hacía, no soy como los demás hombres, era una gran mentira. Vivía en la mentira, no vivía en la verdad. Vos sos como los demás hombres. Cada uno de nosotros somos como los demás hombres. Somos todos pecadores, no hay ni uno solo que sea justo, salvo Jesús. O sea, por Jesús, ahí sí tenemos todo acceso al Padre, ¿no? Él es el Redentor, el Salvador, el mediador entre Dios y los hombres, ahí sí. Pero por el resto, ¿qué vamos a hacer? Somos todos pecadores, todos condenados. Si hemos sido liberados de la condenación, es por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, derramada por amor a nosotros, que nos libera de todo pecado, que nos permite entrar en comunión con Dios y también entre nosotros, ¿no? Poder vivir como un pueblo, como una comunidad. Así que este agrande de este hombre realmente es para tirarlo, sacarlo cada vez más lejos de nosotros, no agrandarnos, no pensar de que somos más porque tenemos esto que hacemos, o este rito, o esta celebración, o porque tenemos este don, o participamos de este grupo, o porque vamos a la misa, o porque tenemos esta historia, incluso este apellido, esta familia que tiene un buen nombre en la ciudad o en el barrio. En buena hora, si están esas cosas, no es para decir, esto no sirve, no, pero no nos agrandemos por eso. O sea, te podría haber tocado otra historia y entonces si lo tenés, que sea al servicio de los demás, ¿no? Sí. Que no creamos que podemos comprar el cielo con nuestros méritos o con lo que tenemos, ¿no? Que no creamos esa falsa ilusión de que si hacemos más, estamos más cerca. Todo lo que hacemos nos edifica, ¿no? Pero personalmente nos edifica. No significa que Dios nos va a llevar más rápido al cielo, sino que realmente a través de nuestro crecimiento nosotros también estamos llamados a edificar a los demás, a ayudar a los demás en este camino. Sí, no creer que esto es todo, lo construyo para mí, como si fuese que estamos construyendo una torrecita para subir más rápido. Sí, claro. Es así, ¿no?
Claro, la historia de querer llegar a Dios a través de las fuerzas humanas. El Papa, en esta cartita que en el bloque anterior comentaba, de Gaudete te exultate, alégrense y regocíjense, que es la llamada a la santidad, es preciosa, muy linda, con ese lenguaje tan sencillo para nosotros los argentinos, muy especial, ¿no? Ahí uno de los peligros, de los dos peligros que hay que evitar en este tiempo, uno es el neognosticismo, ¿no? Pensar que por conocer más uno es más santo, ¿eh? Y el otro el neopelagianismo, ¿no? Pelagio era el que pensaba que por la propia voluntad se lograba la santidad, ¿no? Entonces el Papa dice, no es así, es la gracia de Dios, es Dios el que va poniendo en nosotros, como dice la palabra, el querer y el obrar, ¿no? No hay nada que no hayamos recibido, todo es gracia en el camino del seguimiento del Señor. Por supuesto que nosotros después decimos el sí y ponemos nuestro deseo, nuestras ganas, nuestra voluntad, pero detrás de lo que Dios va haciendo en nosotros, ¿no? No es un voluntarismo, no es construir la Torre de Babel, ¿no? No es construir, no llegamos nosotros a Dios, es Él el que nos alcanza, ¿no? Vamos caminando, corriendo, pensando que lo vamos a correr y nos damos cuenta que somos alcanzados por Él en ese correr nuestro, ¿no? Como dice tan bonito San Juan de la Cruz, ¿no? Sabré al alcanzarte que soy yo el alcanzado, ¿no? Dice San Juan de la Cruz, muy lindo, ¿no? Bueno, y después hay un dato acá que no lo habíamos dicho todavía. ¿Cuántas palabras dice el fariseo y cuántas palabras dice el publicano? Si nos fijamos, los dos empiezan igual. Los dos dicen, Dios mío. ¿Eh? Pero el publicano dice solamente 10 palabras. En vez el fariseo dice 37 palabras. No es el mucho discurrir lo que aprovecha, dice San Ignacio, sino el sentir y gustar las cosas de Dios en el alma, ¿eh? O sea, que en nuestro corazón nosotros podamos vibrar con el Señor, ¿no? Y no decir muchas cosas, ¿eh? El propio Jesús enseña esto, ¿no? No es la vana palabrería. Algunos se piensan que por decir muchas cosas, van a agradar a Dios, y no, se trata de decir las cosas como son, ¿eh? Señor, soy un pecador, reconocernos como somos delante de Dios, y a Dios le cae muy bien eso, porque Él quiere que vivamos en la verdad y no en la falsedad, en la mentira que a veces pretendemos delante de los demás, ocultar y no sé, y tapar cosas, y pensamos que a Dios le vamos a quedar con lo mismo. Claro, cuando Él conoce realmente lo que hay en nuestro interior, digamos, conoce lo que somos y nada, imposible ocultarle algo. Todo está patente a sus ojos, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poquito lo que hemos ido viendo, lo que dice el texto. Si queremos compartir un poquito qué nos dice a nosotros, ¿no? Y también en modo orante, ir expresándole al Señor aquello que queremos agradecerle, siguiendo un poquito la recomendación que leíste en el catecismo, sí, ¿no? Pedir perdón por lo que, bueno, sabemos que no vivimos de acuerdo con lo que el Señor quiere. Podríamos seguir ese esquemita que leíste en el catecismo, ¿no? Pedirle perdón al Señor primero, después agradecerle, y después si hay algo que queremos pedirle, también presentamos a Él con esa confianza, ¿no? Te pedimos perdón, Señor, nosotros que somos pecadores, que todas nuestras justicias están manchadas, como nos decís en la palabra, que no hay nada que sea puro, nada que sea inocente, sino está el don de tu Espíritu en nosotros. Te pedimos perdón porque tantas veces nos buscamos a nosotros mismos y no estamos buscando tu reino, que se haga tu voluntad, que tu nombre sea santificado. También te queremos pedir perdón por todos aquellos que no lo hacen, que no se dan cuenta, que no tienen conciencia, que inconscientemente, día tras día, van caminando por caminos de oscuridad, de lejanía, que no te reconocen como su Dios y su Señor, que no vuelven su mirada hacia vos, tal vez porque nadie les enseñó, tal vez porque tuvieron
recibieron en su infancia, en su adolescencia, capaz que malos ejemplos de personas creyentes, y entonces se alejaron, rechazaron este camino de salvación. También por ellos te queremos hoy pedir perdón, con el mismo espíritu del publicano, decirte de corazón: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Te lo decimos en nombre propio y también en nombre de tantos hermanos y hermanas que no te reconocen por H o por B, por su historia, por lo que sea, no llegan a reconocerte hoy como su Dios y Señor. Te pedimos también perdón, Señor, por cuántas veces nosotros fuimos fariseos, pensando que somos mejores que los demás, en vez de alegrarnos de que otras personas también se quieren acercar a vos y que quieren estar en tu presencia, Señor. Te pido perdón también porque siempre nos estamos comparando constantemente en todos los aspectos de nuestra vida. Te pedimos perdón también, Señor, por nuestros pensamientos, ¿no? De muchas veces rechazar a hermanos porque no son iguales a nosotros, o porque no se parecen a nosotros, porque no piensan como nosotros. También te pido perdón por esas personas, Señor, que se han alejado de tu camino por actitudes nuestras, actitudes de rechazo. Te pido perdón también, Señor, por muchas veces en las cuales nuestras actitudes, en vez de ser solidarias, terminan siendo egoístas, ¿no? Buscando siempre nosotros quedar bien ante vos y no de buscar a nuestro hermano que por ahí necesita ayuda para caminar en este plan hermoso que vos tenés para nosotros. Te pido perdón, Señor, por la falta de misericordia que muchas veces tengo, por la falta de humildad. Te pido perdón por muchas veces no ayudar a mi hermano y por juzgarlo, por no ayudarlo a edificarse, por no mirar hacia mi costado sin ojos de juzgar. Te pido perdón porque muchas veces me centro en todo lo negativo y no veo las grandes cosas que haces en mi vida, que son muchísimas. Te pedimos perdón porque tantas veces tenemos una mirada negativa sobre los demás. Pensamos que los demás hombres son injustos, adúlteros, pecadores, cuando vos en realidad has sembrado tanta belleza y bondad en el corazón de todos tus hijos, algunos más, otros un poco menos, pero en todos has sembrado algo que los distingue como imagen y semejanza tuya. Te pedimos perdón, Señor, por no tener ojos para ver tanta belleza, tanto bien, tanta bondad que has sembrado en nuestros hermanos. Y queremos agradecerte de corazón en esta tarde por esta oportunidad que nos das de aprender a rezar, porque ya desde el domingo pasado nos venís enseñando que es necesario rezar constantemente, no bajar los brazos como Moisés, que mientras que los tenía en alto la cosa iba bien para el pueblo de Dios, y que después cuando bajaba los brazos la cosa iba mal, ¿no? Y vos nos enseñaste, como la viuda, a rezar perseverantemente, constantemente, y hoy también nos querés seguir enseñando en esta nueva semana que pensaremos el próximo domingo. Nos querés seguir enseñando a rezar. Te damos gracias porque sabemos que es tan importante rezar en nuestra vida y que vos sos nuestro maestro. No tenemos otro maestro. Es tu Espíritu el que nos va enseñando. Él es el abogado, el defensor y el que nos va instruyendo interiormente cuáles son los caminos para agradarte. Y hoy nos enseña esto, ¿no? De que el camino es
humillarnos delante tuyo, reconocernos miserables, pecadores, reconocer cuánto camino debemos hacer. Te agradecemos porque aprendiendo así podemos ir dando pasos y estar cada día más cerca tuyo, Señor. Gracias, Señor, por este mensaje tan hermoso y tan directo que nos guía a cómo tenemos que orar, cómo tenemos que acercarnos a vos. Te doy gracias porque nos abrís los ojos, porque direccionás nuevamente nuestro camino. Te doy gracias, Señor, porque en esta lectura nos haces replantearnos y pensar acerca de quiénes somos verdaderamente, de qué camino estamos siguiendo, de si realmente nos estamos enfocando en el momento de oración en lo que tiene que ser. Y te doy gracias por la vida y por la posibilidad que nos das día a día de poder cambiar y ser mejores cristianos. Gracias, Señor, por estar acá con nosotros, por educarnos como el buen Padre que sos, por enseñarnos una vez más cómo podemos hablarte de una forma más humilde, de una forma más sincera, de una forma real. Gracias, Señor, porque vos no te dejas ganar en misericordia y vos ya nos perdonaste incluso antes que nosotros te pidamos perdón. Gracias, Señor, porque vos te humillaste primero. Vos fuiste el que primero se humilló por amor a los hijos de Dios. Así que gracias, Padre, por todo tu sacrificio. Y ahora juntos recemos esta hermosa oración que Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del malo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos llegando entonces al final de este programa. No sé si hay algún mensajito, alguna... ¿Cómo les fue el programa del lunes, el viernes pasado? ¿Cómo anduvo? Hermoso. Hermoso, la verdad que muy ungido por el Señor, realmente. Muy felices con el resultado, ¿no? Muy guiado por el Espíritu, la verdad, y lo sentimos muy así. Y nada, queremos invitarle también a todos los que nos están escuchando que el viernes tenemos nuestro programa también, se llama Camino a Casa. Todo es el caminar, ¿no? Sí, abriendo camino a casa. Está bueno, está genial. La idea es siempre seguir caminando, ¿no? Los invitamos, bueno, el viernes a que nos escuchen por esta misma sintonía. Bueno, entonces nos despedimos de los oyentes. Hemos estado compartiendo este espacio que llamamos Abriendo Caminos, en las palabras. Aquí ha estado Sonia Alegre, Lucila Díaz, quien te habla, el padre Fernando Boicochea. En la musicalización, en la puesta en el aire, en los controles, Guillermo Aguilar, que nos ha acompañado como lo hace cada miércoles. Y esperamos poder encontrarnos nuevamente el próximo miércoles. Que tengas una hermosa tarde.